Esta es una secuencia informativa, ustedes ya han escuchado, que está auspiciada por este ente y organismo que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con registros públicos, un ente encargado de garantizar la protección de los bienes. Y ustedes tienen la posibilidad en esta secuencia de preguntar todo lo que quieran preguntar respecto a el buen funcionamiento o el mal funcionamiento de la SUNARP, porque de eso se trata. Se trata de se exponga a través de testimonios los inconvenientes que puedan haber tenido o la celeridad con la que pueden haber ustedes sido atendidos respecto a este ente. Los registros más utilizados de la SUNARP, ese es el tema del día de hoy, y les presentamos a nuestro invitado, que es Gianfranco Javich, abogado de la dirección de SUNARP. Y le vamos a preguntar eso, ¿cuáles son estos servicios? ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Mónica. Gracias por la invitación. En realidad, nosotros tenemos dos registros que son los registros macro, los registros principales, que son los registros de bienes y los registros de personas. Dentro de los registros de bienes, los registros más relevantes son el registro de predios. O sea, inmuebles. De inmuebles, efectivamente, y el registro de mandatos y poderes conjuntamente con el registro de propiedad vehicular. ¿Y eso es mandatos y poderes que tiene que ver con solamente con la propiedad del vehículo o tienen otros mandatos? El registro de mandatos y poderes es parte del registro personal y lo que se inscribe básicamente es otorgamientos de poderes a favor de una persona para que te pueda representar en alguna transacción jurídica que quiera realizar. ¿Y los procedimientos son parecidos, son los mismos, o los documentos o los costos? Los costos son variables, los documentos en los tres casos que he mencionado son muy similares. Se necesita de un documento público que generalmente es a través de una escritura pública celebrada ante el notario. Ahora, la idea obviamente de esta secuencia es hacer conocer el funcionamiento y el trabajo que tiene la SUNARP, pero sobre todo, y desde mi punto de vista periodístico, es que ustedes tengan una herramienta como para estar mejor protegidos en términos de propiedad misma, ¿no? Porque en más de una oportunidad ustedes y nosotros nos hemos visto vinculados a dar información sobre predios que han sido robados, predios que se han vendido a terceros, predios que han estado en litigio judicial y evidentemente no están en manos de sus verdaderos propietarios. Todo eso tiene que ver porque no ha sido registrado de una manera adecuada y protectora, como puede ser a través de la SUNARP. Pero también tiene que ver con este registro de propiedad vehicular, tiene que ver con la constitución de empresas, definitivamente, de toda naturaleza, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Sí, dentro del registro de personas jurídicas tenemos dos registros que son los principales. El registro societario, donde se inscriben generalmente todos los que pertenecen a la Ley General de Sociedades, sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas. Y tenemos el registro de asociaciones, donde se inscriben asociaciones sin fines de lucro, comités, fundaciones, etc. Y hay otro tema que también muchas veces han preguntado a los abogados que hemos invitado, y es, por ejemplo, ustedes también tienen que ver con inscripciones de sucesión intestada, es decir, herencias, ¿no? En efecto. O sea, cuando una persona quiere determinar su herencia en vida, tiene que recurrir a la SUNARP. Sí, tanto en vida como después de fallecido se inscribe ante registros públicos. Cuando la persona ya falleció, se inscribe la sucesión intestada, y cuando la persona desea dejar un testamento estando aún vivo, se inscribe la constancia de que ha otorgado el testamento ante determinado notario. ¿Y qué pasa cuando ya volvemos a la propiedad, cuando una propiedad está en litigio o está en un problema de cualquier naturaleza, ya sea familiar, ya sea por el tema de venta? O sea, ¿hay alguna forma de que la SUNARP pueda apoyar, digamos, a los verdaderos propietarios o a darles la posibilidad de que tengan un camino para que finalmente lleguen a un acuerdo, o no? ¿Es solamente inscripción el asunto? Lo que va a hacer registros es, aparte de las inscripciones que existen, es publicitar estos hechos. ¿Cómo puede ayudar la SUNARP ante un litigio o ante una eventual disputa por el predio? Es publicitando estos actos. Los mecanismos que utiliza SUNARP es permitir los embargos, permitir que se inscriban las anotaciones de demanda, pero no puede decidir sobre el fondo del mejor derecho de propiedad de estos particulares. O sea, lo que puede hacer es anotar eso para tener la información, básicamente, para que el que está interesado en una cosa o en la otra sepa que la casa en litigio tiene tal o cual problema. Si eso fuera, digamos, al 100%, no hubiera ocurrido cosas como el caso Orellana, no ocurriría cosas como las mafias que se han conformado alrededor de propiedades en litigio, digamos, ¿no? Que es lo que hacen ellos, es apropiarse de esas propiedades
y después, digamos, vender a segundos, terceros o cuartos y se pierde la pista, y ahí es mucho más difícil. Sí, efectivamente, las transferencias sucesivas que se dieron en estos casos ha conllevado a que la protección del derecho registral haga que se vea más difícil la situación de recuperar el inmueble inicial, pero hay que también tener en cuenta que muchas de estas mafias organizadas parten de apropiarse de terrenos que no se encontraban adecuadamente registrados. A eso me refiero, o sea, porque además el porcentaje es bastante, todavía es menor de lo que podría ser el porcentaje de gente que no registra sus propiedades, ¿no? No hay una proporcionalidad entre la compra de una propiedad y el registro de SUNAR. Es cierto. Cada año, sobre todo en las zonas urbanas, principalmente en Lima, que la gente ya no opta en su mayoría por comprar inmuebles que no sean vendidos por el propietario que figura como tal en registro. Ese es un avance, ese es un avance. Aló, buenas tardes. ¿Se puede poner el auricular, por favor? Sí, su nombre, por favor. La señora Delia de Arte. Delia, la escuchamos. Aquí le escucha el representante SUNAR. Gracias también por la respuesta. Mire, yo quisiera saber, para poder vender mi propiedad que tengo acá en Mayorazgo, si es necesario hacer la declaratoria de fábrica o se puede solamente vender como ya la propiedad está registrada en la SUNAR. Y otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre SUNAR y el otro organismo COFOPRI? Muchas gracias por la respuesta. Gracias. SUNAR y COFOPRI. Ok. En efecto, respecto a la primera pregunta, no es necesario que conste inscrita ante registros la declaratoria de fábrica para efectuar la venta de un inmueble. La venta de un inmueble puede ser siempre y cuando obviamente se encuentre inscrito en registros a través de una escritura pública y podrá ser sobre el terreno o sobre la construcción, independientemente si la construcción fue inscrita o no. Respecto a COFOPRI y a registros públicos, COFOPRI es una entidad que se encarga del saneamiento de las propiedades. Registros Públicos no efectúa acciones propias de saneamiento, pero se encarga de inscribir aquellos títulos que han sido otorgados por esta entidad que es COFOPRI. Una pregunta que me viene del Twitter de Manu Medina. Dice, si mi casa aún le estoy pagando la hipoteca, ¿debería registrarla en SUNAR? Definitivamente. Hay que tener en cuenta que cuando un banco hipoteca una casa a favor de esta entidad crediticia, lo más común es que el banco haya velado porque el crédito y el predio se encuentren inscritos ante registros. Okay. Debería ser la búsqueda. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Habla Mercedes Cabrera. Mercedes, la escuchamos. ¿Cómo está? Yo tengo una propiedad que la he heredado a través de mis abuelos. Primero fue a mis padres y luego a nosotros. Tenemos 20 años que no podemos inscribirlo en la SUNAR. ¿Por qué? A pesar de que tenemos ya mandato judicial, porque hemos hecho la división y partición judicialmente, hasta hemos ido al arbitraje que tienen en la SUNAR y no podemos inscribir la propiedad. Usted, disculpe, buenas tardes. ¿Usted sabe el motivo del por qué no están logrando la inscripción ante SUNAR? ¿Han presentado algún número de título? No todos los propietarios, porque ya se han ido muriendo en el tiempo, como son 20 años, usted comprenderá, casi el 100% de todos los herederos queremos ya inscribirlo en registro porque somos los propietarios. Ya, pero ¿qué? La pregunta es, ¿han hecho algo para lograr esa inscripción? Ha habido fundamentos de apelación con nuestro abogado, pero hasta la fecha no se pone de acuerdo el registrador con el juez. El juez ordena, porque se hizo sobre la propiedad, antes de ir al juzgado, una memoria descriptiva. Se dividió entre 7 hermanos. A cada hermano nos tocaba una parte. Pero ¿qué pasa? Que antes de poder nosotros hacer judicialmente, se ha debido primero acumular la propiedad. Y como no se acumuló, no se puede dividir algo que no está acumulado. Ok. A ver. Correcto. Sí. De la pregunta hay que tener primero claro 2 criterios. Las resoluciones judiciales no tienen un camino directo ante registros públicos. Se realizan ante el Poder Judicial, llega la sentencia y la sentencia ordena la inscripción de determinado acto. Registros Públicos lo que hace es asumir esa inscripción, esa declaración del juez para que sea inscrito. Donde puede surgir ciertos contratiempos es cuando la resolución expedida por el juez de pronto impide la inscripción porque existe de pronto un predio inscrito ya sobre esa área. Con lo cual el registrador hace una consulta al juez para verificar si el juez ratifica
o no la resolución que ha expedido. Si el juez la ratifica, el registrador tiene que inscribirla, no hay ningún inconveniente. Ya, pero ¿y si no se ponen de acuerdo, como dice la señora? No, es que no se trata de que el registrador se ponga de acuerdo con el juez. Lo que dicta el juez y reitera el juez es y se tiene que cumplir. Ok, bueno, hay que ejercerlo para que cumpla. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Yo hablo con Manuel de Chorrillos. Manuel, aquí estamos escuchando. Una consulta acá, la persona del especialista. Sí. Vea, yo soy un pequeño empresario constructor. Y hace más o menos unos 20 años estoy en el negocio de construcción y poco a poco, bueno, he estado haciendo mis cositas, mis trabajos, hasta que de un momento a otro hablé con mis padres ya adultos mayor y que la casita que estaba viejita, todo, le dije, ¿sabes qué, papá? Nosotros somos 6 hermanos, contándome a mí, le dije, ¿sabes qué, papá? Mejor voy a tumbar la casa, voy a construir alguna propiedad de más o menos unos 5 pisos. Y bueno, el primer piso te quedas a vivir con mi mamá y yo me quedo en el segundo y vendemos el tercero, cuarto, quinto, y bueno, y se hizo la compra-venta, la minuta, ficha registral, todo con documentos, abogado, notaría, todo. ¿Y qué pasó? La pregunta es, ¿los hermanos pueden impugnar esa venta? Señor Manuel, una consulta. Sus padres en vida son quienes le han vendido a usted la propiedad. Así es. Perfecto. La sociedad conyugal. Correcto. Ok, vamos a hacer una cosa porque nos queda solamente 20 segundos para los titulares. Al regreso, señor Manuel, viene la respuesta. Esto es Capital, no se vayan. 1 en punto. Volvemos. Seguimos conversando y hablando fácil con SUNARP, con Gianfranco Javich, abogado de esta dirección, porque queremos que usted conozca todas las funciones que tiene esta institución y si tiene inconvenientes para realizar las inscripciones que hemos mencionado. Pero había una pregunta de Manuel que quedó en el tintero. En efecto, Manuel, la pregunta respecto a si puede ser impugnada una compra-venta hecha por los propietarios del predio hacia tu persona, en realidad toda persona tiene derecho a transferir su propiedad siempre y cuando sea por un monto de dinero determinado. Si la propiedad ha sido vendida y no donada, los hermanos no tendrían por qué tener injerencia respecto de la decisión de tus padres de transferir este inmueble. O sea, pero tiene que haber estado inscrito, no es una donación, porque si fuera una donación sí le correspondería a todos los hermanos y cosas de esa naturaleza. Definitivamente, si el acto se dona, sí. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes, señor. Bueno, quería hacer una consulta. Yo he comprado un terreno solamente con testimonio. No sé, ¿qué tengo que hacer? Una consulta. La compra del terreno lo hizo ante un notario. Usted me habla de testimonio. Sí, a un notario le dice, señor, es un terreno que he comprado y no sabe. No puedo registrarlo ahora. ¿No puede registrarlo o no sabe si está inscrito? No está inscrito, pero es de los campesinos. Y otra vez que lo habían vendido a otro señor y el señor me vendió, pero en el notario sabían que el que tenía que firmar el campesino sí lo ha vendido correctamente, dice. Ya, entiendo que el que le ha vendido a usted no figura como propietario en registros. No figura como propietario, señor. Ya, ¿y el anterior que le vendió a usted, el propietario anterior, sí figura o no figura tampoco? Sí, los campesinos sí figuran. Ya. Sí figuran ellos, sí. Correcto. Ok, entonces. Bien, lo que se tiene que hacer ahí es lo siguiente. Como registros públicos tiene que verificar que la persona que venda efectivamente figure inscrita como propietario en el registro, tienen que inscribir primero la transferencia de la Junta de Campesinos a este propietario. A este señor, ya. Y luego este señor a favor de la persona que acaba de llamar. Lo pueden presentar ambos documentos al mismo tiempo a efectos de que el predio quede inscrito a nombre del último comprador. Ahora, el señor que nos ha llamado, si no lo hace, cabe la posibilidad en un futuro que reclamen ese bien como que ha sido vendido por una persona no autorizada. Pero definitivamente, ante registros públicos, si no regularizan esa inscripción, para registros el propietario sigue siendo la Junta de los Campesinos. Correcto. Y eso es lo que prima. Eso es lo que prima ante registros. Y si Claro, estos campesinos, no teniendo la facultad para vender, lo hicieran, la persona que adquiere este derecho lo está comprando en base a la fe que el registro brinda de que ellos son los propietarios. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mi pregunta es, nosotros somos una asociación y sabe que esa asociación de 80 socios más o menos, y la compramos hace 25 años atrás. Hicimos papeles, había una minuta, y resulta que ahora cuando hemos querido ir a inscribir, porque las directivas anteriores no lo hicieron, y yo recién estoy entrando en esa directiva, nos damos con la sorpresa de que la señora, que viene a ser la señora Meyer, sus hijos, que son más o menos 5 hijos que están en el extranjero mayormente, han puesto en la SUNAR, hemos encontrado que han puesto como que ellos han inscrito esto a nombre de ellos. Una consulta, por favor. Señora, una consulta, por favor. Escuche la pregunta que le hace el funcionario. Usted me indica que tienen una asociación que la han comprado o han comprado un inmueble de esta asociación. No. Sabe que este era un terreno agrícola, me imagino en esos tiempos que hubo una invasión arriba, pero la señora, como tenía todo este espacio que eran unas chacras, ella, por el miedo a que sean invadidos y perderlo todo, la señora lo puso en venta. Entonces eso lo hemos comprado, la asociación. Como le digo, somos más o menos 82 socios, y yo al entrar en esta directiva y al querer poner todo en orden los papeles, la documenta, me doy con la sorpresa que en la SUNAR los hijos de la señora, porque el padre ya está fallecido, solo la señora está en vida, pero ya la señora es muy anciana, han puesto a nombre de ellos todas estas parcelas, como se decían en ese tiempo. Pero nosotros contamos ya con una minuta. Lo que pasa es que yo he ido a averiguar en la SUNAR, me dicen que tengo que tener la minuta, tenemos solamente copia de minuta, porque la otra... La original, ¿dónde está la original? ¿Qué puedo hacer? Estamos veramente en A ver, le explico lo que pasa generalmente cuando lastimosamente se compran estas parcelas de terreno sin los documentos formales que ameriten la inscripción. La señora que acaba de llamar habla de que tiene una minuta. La minuta por sí sola efectivamente acredita la compra-venta del inmueble, pero no da mérito para que se pueda inscribir. Cuando una persona desea inscribir un inmueble, y esto va para terrenos, para departamentos, zona urbana, zona agrícola, lo que tienen que hacer, lo que recomienda SUNAR, es que verifiquen que la persona que les va a vender sea el propietario del terreno y vayan a un notario a suscribir una escritura pública para que en base a este documento la propiedad del terreno pueda figurar inscrita a nombre de la persona que compra. De lo contrario, vamos a tener estos inconvenientes de ventas en documentos privados que posteriormente pueden... ¿No tienen validez? No tienen validez, sí tienen validez, pero no para registros públicos, no pueden ser inscritos. Y si no tienen validez para registros públicos y no se inscribe, digamos, pueden tener serios problemas... Como los que se presentan, como los que se están presentando en este momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, mi consulta es, mi esposo y yo hemos comprado un departamento en el cual pagamos incluido cochera. Pero el señor nos dio un papel del notarial donde dijo que después nos iba a hacer la transferencia, el reglamentario, todo, ¿no? Pero ahora el señor dice que no se puede porque el primer piso, que supuestamente es cochera, él lo había declarado como departamento y correcto, que la municipalidad no le acepta ya eso. ¿Qué solución se puede dar? Una consulta. El departamento sí está con los documentos en orden. El problema es la cochera. El departamento sí, pero la cochera no. Correcto. En realidad depende de dónde estés, tú tienes la obligación de tener cochera. O sea, en términos de que algunos distritos te obligan por departamento a tener cochera. Definitivamente, la municipalidad es la que establece qué área libre tiene que tener un conjunto habitacional, claro, cuántas cocheras tiene que tener, cuántos pisos tiene que tener. Si es que la municipalidad ha determinado que esto no es posible, entiendo que el señor ha vendido esta cochera cuando aún no estaba o finalizado o descrita como tal. Lo que pueden hacer para tener un porcentaje de participación sobre este edificio que correspondería a la cochera es suscribir una escritura pública de venta de acciones y derechos donde yo seré propietario de un mínimo porcentaje del área total del edificio. Ahora, la pregunta que haría yo adicionalmente es, cuando han hecho el acuerdo de pago
de este crédito hipotecario, solo aparecía el departamento y no aparecía la cochera. ¿Lo han pagado o no lo han pagado por fuera? O sea, esa es una cosa que también se tiene que, digamos, determinar, si es que ellos tienen cómo probar que han pagado lo que corresponde a una cochera, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando se trata de créditos hipotecarios es muy poco probable que se venda una cochera que no tenga su partida registral correctamente inscrita en registros. Lo más probable es que el departamento esté inscrito y la cochera lo hayan sacado sin necesidad del crédito hipotecario. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida. Adelante. Mira, gracias, Mónica. Mónica, mi pregunta es, mi madre hace muchos años compró una casa dividido en un terreno de 174 metros cuadrados en Surquillo. Entonces, en esos compraron 4 compradores. No lo podemos registrar en registros públicos por motivo de que dice que como los 4 compradores nos toca 42 metros cuadrados cada lotecito que compramos, no nos podemos registrar porque dice que tiene menos metraje y no podemos ni hacerlo en la municipalidad, ni no hacerlo ni subdivisión, no podemos subdividirlo y no podemos registrarlos en registro público. Ahora, todos están de acuerdo, ¿no? Los 4. Todos estamos de acuerdo. Una consulta, ¿la persona que les vendió está de acuerdo también en firmarle los documentos correspondientes? Esa persona que le compramos está en el extranjero. Él nos vendió y él nos dio hace tiempo, como le digo, una carta poder a uno de los compradores para que hiciéramos todo lo que tengamos que hacer. Pero hemos ido a la municipalidad y en la municipalidad para hacer la subdivisión y en la municipalidad de Surquillo nos dicen no, porque tiene 42 metros cuadrados cada uno, a cada quien le pertenece y por ese metraje no se puede hacer. Se puede independizar. No se puede independizar. Correcto. Perfecto, gracias. A ver. En efecto, un trámite es independizar una propiedad que si no cumples con el metro mínimo que establece el municipio correspondiente, no lo vas a poder independizar y por ende no lo vas a poder registrar. Pero ello no significa que la propiedad no la puedan registrar a nombre de estas 4 personas. Si la señora tiene un poder donde el vendedor le otorga para hacer todos estos trámites, le recomiendo que se acerque a una notaría pública para que efectúen la transferencia del inmueble a favor de estas 4 personas. Si bien es cierto, cada una de las personas no tendrá un lote determinado en registros, pero sí en su conjunto serán propietarios de porcentajes, si son 4 o 25% de alicuotas cada uno, sobre la totalidad del inmueble, con lo cual ya no tendrían ningún inconveniente. Muy bien, doctor Javis, muchas gracias por estar con nosotros y haber atendido todas las preocupaciones de nuestros amigos de Capital. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Muy gentil. Ya regresamos con un sondeo. Se dice que el antivoto puede determinar quién se convierte en presidente o presidenta de la República por el próximo quinquenio. Queremos saber por quién no votaría de ninguna manera. Con eso volvemos.